con los primeros hombres de Dios, estos siervos entraban en un temor profundo al saber que Dios iba a pronunciar una palabra, y cuando decía así dice Jehová, es que iba a haber una amonestación para el pueblo de Israel. ¿Y cuál era el mensaje? Le dice: me he acordado de ti. Me he acordado de la fidelidad de tu juventud. Me he acordado del amor de tu desposorio. Me he acordado cuando andabas en pos de mí en el desierto. Cuando te encontrabas en tierra no sembrada, me he acordado de ti. Lamentablemente, tenemos que reconocer que el recordatorio de Dios con respecto a su pueblo no era de las mejores actitudes que estaba observando el pueblo de Israel para con Dios. Pero Dios, que todo lo sabe y de todo se recuerda, les quiere hacer una advertencia al pueblo de Israel para evitarles un mayor sufrimiento, un castigo severo. Yo cuando leí esas palabras me ponía a pensar en qué momento Israel le fue fiel a Dios. Porque Dios se está acordando de la fidelidad del pueblo de Jerusalén. ¿En qué momento el pueblo de Israel amaba a Dios en su desposorio, cuando se había comprometido con Dios? En ese momento el pueblo de Israel manifestó su amor a Dios. Pero la triste y lamentable realidad en ese momento, en el tiempo de Jeremías, es que la historia era diferente. Pero Dios seguía recordando la fidelidad que en su juventud Israel había tenido para con Dios. En ese amor del desposorio, cuando el pueblo de Israel andaba en pos de Dios, y Dios lo recordaba. Dios se recuerda de todo, hermano. Dios nunca olvidará el amor que tú tienes para con Él. Nunca. Jamás se olvidará de Él. Siempre sabrá reconocer esas actitudes nuestras donde le manifestamos nuestro amor a Dios. Pero yo me puse a bajar libros en mi mente, tratando de ubicar el tiempo en que esa fidelidad del pueblo de Dios se había hecho una realidad y que Dios lo estaba reconociendo. Ese sería el tiempo del profeta Isaías. Sería el tiempo de Samuel. Serían tiempos de David. Y trataba yo de encontrar en qué momento el pueblo de Israel había sido fiel a Dios. En este pasaje, Dios, usando al profeta Jeremías, va a presentar una analogía de lo que es el matrimonio, siendo la esposa Israel y el esposo Jehová. Y contrasta mucho, tremendamente, el amor de Dios por su pueblo con el amor de Judá para con los dioses falsos. Es contrastante. Y revela
la infidelidad de Judá. En tiempo de Jeremías, el pueblo de Israel fue infiel a Dios. Pero no era la primera ocasión. En la actualidad, quizás nos sintamos tentados a buscar la seguridad en las posesiones, en la gente, en nuestras habilidades o capacidades. Pero si nosotros ponemos nuestra confianza en estas cosas, estaremos actuando igual que el pueblo de Israel, en que le damos las espaldas a Dios. Porque creemos que Dios es mentiroso y que Dios no va a cumplir sus promesas, cuando es todo lo contrario. Toda esa confianza que pongamos en las cosas terrenales van a fallar. Indudablemente fallarán. La seguridad solamente la podremos encontrar en ese Dios todopoderoso que no cambia, que es inmutable, que cumple sus promesas, que no se olvida de cada uno de nosotros, que prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Nunca fallará Dios, jamás. No encontramos un solo caso en la Biblia donde Dios le haya fallado a alguien. Cuando Dios tomó algunas decisiones de abandonar a su pueblo, fue porque su pueblo primero lo había abandonado a él. No querían nada con Dios, por lo cual Dios los dejó que siguieran su camino, y la historia fue triste para el pueblo de Israel. Podríamos decir que en este versículo número 12 encontramos a Dios recordando el amor de la juventud de Judá, cuando Judá estaba enamorado de Dios. Cuando Judá seguía a Dios y no le importaba absolutamente nada. Seguía a Dios. Hubieran o no hubieran problemas, Judá seguía a Dios. Gloria a Dios. También Dios recuerda cuando el pueblo de Israel estaba consagrado a Dios. Y cómo Dios se deleitaba con ese pueblo que se había consagrado a Él. En esa época de Jeremías ya solo era un triste recuerdo. No pasaba más que ser un recuerdo. Y así lo dice Dios. Recuerdo. Recuerdo el amor de tu esposorio. Recuerdo de tu fidelidad. Recuerdo cuando andabas en pos de mí. Ya solo era un recuerdo. Cuando Dios habla de la fidelidad de tu juventud, se está refiriendo a Abraham. Abraham no le falló a Dios. Aún cuando Dios le pidió a Abraham que le sacrificara a Isaac, su único hijo, amaba tanto a Abraham a Dios que no lo pensó dos veces. Tomó a su hijo y lo llevó al monte para sacrificarlo. Y a punto de sacrificarlo, Dios le dijo: no lo hagas, porque solo lo estaba probando. Es que Abraham amaba a Dios. Tenía temor de Dios. Caminaba con Dios. Ni la riqueza ni los problemas
Apartaron a Abraham de Dios. Y Dios se comunicaba con Abraham. La fidelidad de la juventud también la podemos ver en Isaac, en Jacob, en los hijos de Jacob, en los profetas, en Moisés, en algunos reyes y también en algunos jueces. Pero llega el momento cuando Jeremías tiene que amonestar al pueblo de Israel, y muy temprano de la historia de la humanidad y del pueblo de Israel, en Jueces 21-25 encontramos: en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Apostasía total. Y la historia se repite. Hoy nosotros, triste y lamentablemente, tenemos que reconocer y aceptar que dentro de nuestras congregaciones hay personas que han apostatado de su fe. Que los placeres de esta vida, que las comodidades que el mundo ofrece, que las situaciones que se nos presentan, nos apartan de Dios. Fácil. Fácil. No hay convicciones profundas en los cristianos, no en todos, pero en muchos no hay convicciones. Tienen un Dios de papel únicamente y no tienen un Dios vivo. Creen en Dios, pero no le creen a Dios. Y estamos viendo tristemente personas, individuos, familias que se encuentran ya en el camino de la apostasía. Y que nada ni nadie los hace retroceder. Y que al igual que la mujer de Lot, no quieren que Dios los salve y se vuelven para la ciudad pagana, perversa, degenerada, depravada. Porque se acostumbraron a vivir en el mundo. Les encantan las cosas del mundo. No les encantan las cosas de Dios. Bien lo oíamos hoy en la mañana. El camino es estrecho. La puerta es angosta. Pero tenemos que hacer un esfuerzo por entrar por esa puerta angosta y caminar por el camino estrecho. Amén. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 nos dice: pero el Espíritu dice, el Espíritu de Dios no miente ni se equivoca. El Espíritu de Dios dice claramente que en los postreros tiempos, allá era postrero, hoy es actual. Hoy nosotros lo estamos viendo con nuestros ojos, nos estamos dando cuenta que esta escritura se está cumpliendo. En los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe. Esa palabra tan sencilla de 2 letras, pero que tiene un significado tan profundo y tan difícil de llevarlo a la práctica, está afectando a muchas personas. Y apostatarán porque dice que van a escuchar espíritus engañadores en las iglesias, falsos apóstoles, falsos profetas,
falsos pastores, falsos maestros, falsos hermanos.